para nuestra generación, para esa militancia nucleada en el Frente Patria Grande, pero no solamente en el Frente Patria Grande, también en organizaciones políticas no tradicionales, si se quiere, dentro de las que incluyo a la Cámpora y otras tantas. Es decir, para la generación que al menos creció en democracia, ni que hablar de los que empezamos a militar en el 2001 o después. Empieza una prueba de fuego, que es la asimilación a la administración de lo existente o la propulsión de procesos de cambio más profundos. Yo no podría decir, bueno, pero la Cámpora ya tuvo una oportunidad de ejercicio de poder durante el gobierno de Cristina, incluso hoy tienen lugares. No es tan así. No fueron la fuerza que gobernó el país. Ojo, yo no creo que la Cámpora, como, vamos a decir, principal estructura de cuadros políticos, por lo menos en términos de dimensión, que expresan una generación democrática, incluso del siglo XXI, una organización creada en el siglo XXI, ni nosotros, ni las generaciones que vienen detrás, solos tengamos la posibilidad de impulsar estos procesos de transformación profunda. Y cuando digo solos no me refiero únicamente a la unidad entre nosotros, sino a la necesidad de que otras fuerzas permitan construir una mayoría, pero donde haya una hegemonía de quienes proponemos una transformación más profunda, más revolucionaria, si se quiere. ¿Y por qué digo que estamos empezando a vivir una prueba de fuego, por lo menos nosotros? Porque la incorporación de cuadros jóvenes de menos de 35, algunos de 20, 21, 23, en las estructuras del Estado, ejecutivas y legislativas, te pone frente al desafío de todas las desviaciones posibles de la política, el individualismo, la asimilación, la corrupción, el carrerismo individual. Bueno, es una prueba importante. Y la verdad es que en términos de formación y de aprendizaje, paradójicamente es un momento interesante porque al ser el gobierno de Alberto Fernández un gobierno tan moderado, que a veces oscila entre lo nacional popular progresista y lo liberal progresista, ¿no? O sea, a veces se pierde el contenido nacional popular para asumir un contenido liberal progresista únicamente, es decir, de un progresismo cultural que no se complementa con una apuesta efectiva a la justicia social, es decir, a la redistribución de la riqueza. Pero que es un gobierno que nosotros también construimos, sobre todo como frente único contra el macrismo, nos permite que algunos cuadros nuestros hagan una experiencia de gestión dentro del gobierno. Y ahí me preguntabas un poco vos si no hay una contradicción entre un planteo que hacemos nosotros de que la enunciación crítica que el Frente Patria Grande a través de mi vocería realiza del gobierno y el planteo de que dirigente con mayor exposición no sea funcionario no entra en contradicción con que haya otros compañeros y cuadros que estén ejerciendo la función pública. Yo no veo ninguna contradicción. Mi planteo es un planteo político como integrante del Frente de Todos. Y los compañeros tienen una función de gestión donde su jefatura es el presidente Alberto Fernández. No es la conducción del Frente Patria Grande. Si la conducción del Frente Patria Grande define que por algún motivo no debería haber funcionarios, se les planteará a los compañeros la decisión de permanecer o no, pero eso es lo único que puede plantear, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Y en ese sentido, por lo menos yo creo que lo más honesto es respetar ese carácter y esa jefatura administrativa de Alberto Fernández, que es quien tiene la responsabilidad de llevar las riendas del Ejecutivo. Nuestros compañeros fueron con misiones
a los cargos de gestión en los que están, con misiones y objetivos. Si no cumplen sus misiones y objetivos, se tendrán que ir. Y si las cumplen, tienen que hacerlo en el marco de la administración pública, aceptando, insisto, que quien preside la gestión es Alberto Fernández. Hay un plano que tiene que ver con la batalla de ideas, que tiene que ver con la perspectiva futura, y efectivamente hay un plano de Realpolitik que tiene que ver con la coyuntura y con el momento, y donde tal vez el que esté encargado, los que estén encargados de tomar esas decisiones, tienen que pensar si tiran para el lado del pueblo, ¿no? Tienen que pensar el mejor modelo posible en las circunstancias actuales. La administración de la realidad. Nuestra generación no tiene por qué hacer eso, ni debe hacer eso. Eso no quiere decir tener una actitud sectaria de atacar casi personalmente a quienes tienen que pensar en términos de la Realpolitik, de la coyuntura, con las reglas del juego que se establecen actualmente. Porque si pensamos un poco en qué hacemos los movimientos populares, también jugamos en una cancha preestablecida y hacemos lo mejor que podemos en esa cancha. Pero nosotros somos parte de un frente político, no únicamente de un gobierno. Yo soy parte del frente político, no soy parte del gobierno. Es decir, acá hay que distinguir lo que es el frente político de lo que es el gobierno. El gobierno está lleno de macristas también. Si uno ve, por ejemplo, algo para decir algo local, la gerencia de la represa, de Yacyretá, todas las segundas líneas son macristas. Es decir, el gobierno no es necesariamente lo mismo que el frente político. Y nosotros, hasta que nos echen, vamos a ser parte del frente de todos, porque consideramos que no hay ninguna opción de mayorías que no sea el frente de todos hoy. Y vamos a tensionar internamente el frente de todos para que se cumpla lo que entendemos que es el contrato electoral. Que el contrato electoral era empezar por los últimos para llegar a todos. El contrato electoral era confrontar con los sectores reaccionarios y del poder económico. Y confrontar no quiere decir malas palabras o enojarse, no quiere decir adoptar el estilo de Cristina, de Juan Grabois o de Guillermo Moreno. No es un problema de estilos, es un problema de decisiones. Establecer, por ejemplo, la expropiación de una empresa agroexportadora o una restricción al comercio exterior del maíz y retroceder 24 horas después, son incumplimientos del contrato electoral. Sacar el ingreso familiar de emergencia, a mi juicio, es un incumplimiento del contrato electoral. No un incumplimiento total, pero incumplimientos parciales. Y nosotros los vamos a señalar. Los vamos a señalar como parte del frente de todos. Que como es de todos, es absolutamente legítimo el debate. Porque es un frente que se construye a partir por lo menos de 3 vectores políticos y un cuarto menor, en el que estaríamos nosotros, que es el liderazgo de Cristina, el liderazgo de Sergio Massa y el liderazgo de Alberto Fernández, sobre todo a partir del empoderamiento de Cristina, pero entendiendo que había una franja de la ciudadanía que buscaba un contenido como el de los gobiernos kirchneristas, pero con formas más amables, si se quiere. Y después hay un sector, que es el sector nuestro, que se incorpora por primera vez a un frente político gobernante, que tiene tal vez alguna sintonía más grande con las formulaciones que hace Cristina, pero que tiene algunos elementos que son disruptivos del resto del frente de todos. Por ejemplo, una crítica a el modelo agrocapitalista extractivo. Por ejemplo, una crítica a la falta de políticas de tierra, techo y trabajo lo suficientemente profundas durante
los gobiernos kirchneristas, y podríamos decir algunos elementos más. Por ejemplo, una visión sobre la putrefacción de la clase política en términos de corrupción y la necesidad de enfrentarlo y no negar su existencia, aunque sea una muletilla de la derecha, y tratar de construir otra ética más vinculada a la simplicidad, a la austeridad, no a la moralina, pero sí a tratar de vivir más parecido a como vive nuestro pueblo, ¿no? Entonces yo no veo una contradicción en ese sentido y creo que nos permite cumplir efectivamente el rol que tenemos. Para finalizar, el rol del Frente Patria Grande, más de fondo, es asumir el programa que establece el Proyecto de Desarrollo Humano Integral como objetivo revolucionario y pelear por el poder político, es decir, el gobierno, para aplicar el Plan de Desarrollo Humano Integral. Es decir, no pelear el poder político porque sí, sino para aplicar el Plan de Desarrollo Humano Integral. Y eso le da otra misión, que es ayudar a los movimientos populares, a los sindicatos, a las organizaciones líderes del pueblo a hacer carne en nuestro pueblo ese proyecto. Que se vaya haciendo carne en nuestro pueblo. Que el pueblo vea en el Programa de Desarrollo Humano Integral la salida de transformación que devuelva la dignidad, la felicidad y la grandeza de nuestro país. Y eso se va amasando de a poco a través, fundamentalmente, de las organizaciones libres del pueblo, pero también de la difusión política, académica, en los centros de irradiación ideológica. Eso es un poco lo que yo creo que es la misión del FPG.